mercado, pues ha sido sencillamente la pauta, junto con la informática que ahora tenemos, la pauta para que estas estructuras laminares que él pensó y se imaginó, lo tengamos hoy tan fácil los técnicos que actualmente trabajan, ellos ya no trabajan. ¿Eh, Miguel? Bueno, vamos a hablar un poquillo de don Eduardo Torroja. Don Eduardo Torroja Miret, ingeniero de caminos, canales y puertos, proyectista, científico, investigador, gestor y docente, protagonizó en la primera mitad del siglo XX pues las primeras movimientos de hormigón armado y pretensado, fundamentalmente hormigón armado y pretensado, dando una evolución a la industria de la construcción junto con unos arquitectos e ingenieros de aquella época. Le dan otra concepción completamente distinta a la que estaba empezando. Aparte de que esto se estaba empezando a dar los primeros pasos en todo lo que era el hormigón armado. Es internacionalmente conocido su labor como ingeniero, como proyectista, como docente, y empezó a plantear, poner los cimientos de las normativas de la estructura de hormigón pretensado, porque antes no había absolutamente nada de esto. Don Eduardo Torroja nace en Madrid el 27 de agosto de 1897 y empieza su carrera en 1917. Termina la carrera en el año 23 con 24 años. Y cuando termina la carrera, como iba por delante de muchas cosas, pues le plantea al padre que se quiere ir de Erasmus. Entonces el padre le pregunta que qué era Erasmus. ¿Qué es Erasmus? Y no existía el Erasmus. Y dice, bueno, me quedo cabo de tiempo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a trabajar junto con mi profesor, don Eugenio Rivera, en la compañía de construcciones hidráulicas civiles. Y ahí empieza a trabajar, da sus primeros pasos. Erasmus lo sabe, lo conocen ahora nuestros hijos, ni yo tampoco lo conocía en mi tiempo, si no me hubiera ido también. En la citada empresa vamos a enumerar unos proyectos que desarrolló fundamentalmente en nuestra provincia, ¿no? Como es el acueducto de Tempur, que es un acueducto, como veis en la foto, donde bueno, tiene una serie de características técnicas para salvar unos vanos grandes de ellos. Son unos tensores que tiran del puente para que necesiten unas pilas en unos sitios intermedios donde el agua es bastante fuerte, donde podía pasar por ahí. Esto es para salvar el río Guadalete y forma parte del abastecimiento de Jerez, de la frontera. A continuación vemos el puente de Santipetri, y en la parte es de estructura metálica, también lo elabora con su propia empresa, y en la parte inferior lo que vemos es la cimentación, el encofrado de la cimentación de este puente. Ahí empieza a concebir las estructuras laminares, y esto lo fabrica y lo piensa haciéndolo con dos tableros de arcilla, con una malla interior y enfoscado, consiguiendo unos espesores de 7 centímetros. Esto se fabricaba o en la ribera del río o en una pontona, y lo trasladaban hasta el sitio donde se iban a hacer la pila del puente, la cimentación del puente, y lo fondeaban con un lastre de agua. Esto empieza a pensar de que las estructuras laminares son importantes, porque estos encofrados costaban la misma vida hacerlo, y no solo hacerlo, sino además la cantidad de vidas que se quedaban en ellas. Y él concibe esta cimentación con este tipo de estructura que parece un cono, con lo cual cuando había alguna entrada de agua, los propios obreros podían salir por la parte de arriba porque el mismo agua los llevaba. Con lo cual consiguió muchas más cosas, abaratar y que fuera la seguridad y higiene en esa hora, en ese tiempo que ni se concebía ni se pensaba, pues lo consiguió también. En el año 1927 la compañía de construcción hidráulica civil la deja y empieza a trabajar, monta un estudio en Madrid, él, y en esa misma época forma parte de un grupo multidisciplinar llamado Junta de la Ciudad Universitaria,
cuyo cabeza era el arquitecto don Modesto López Otero. En este grupo lo que hizo fue agrupar en este grupo multidisciplinar a un montón de ingenieros y arquitectos, y ahí es donde don Eduardo Torroja conoce a su arquitecto de pasillo hasta el año 36, que fue don Manuel López Arca, que participó también en la construcción de nuestro mercado. Hasta el inicio de la Guerra Civil, en 1936, don Eduardo Torroja hizo las principales estructuras laminares más importantes de su vida profesional. Entre ellos, en el año 35, nuestro mercado de Algeciras. A continuación, el hipódromo de la Zarzuela, con esos vuelos tan impresionantes que tiene, y el frontón de Recoleto en el año 36. Este último no podemos disfrutar de él porque en la guerra civil fue bombardeado y la estructura se terminó demolida, ¿no? Como un genio que fue, empieza a destacar por la innovación en los diseños, como investigador, principalmente con el comportamiento de los componentes del hormigón armado, siendo reconocido internacionalmente. Sus teorías todavía hoy son motivos de publicaciones y estudios en todo el mundo. Torroja en el hormigón armado se caracterizó por el empleo de las superficies continuas, lo más ligeras posible y con un sentido propio de la estabilidad. Él llega a decir, una frase genial suya, que la obra mejor es la que se sostiene por su forma y no por la resistencia que los materiales le dan. O sea, él prefiere darle una forma determinada a cualquier tipo de estructura sin contar en principio con el material que lo va a hacer. La palabra ingeniero significa ingenio, y de él se vale para crear una serie de entidades que le ayuden a hacer sus cálculos y hacer las nuevas obras que él en principio tiene en mente. Así crea una serie de sociedades, como por ejemplo en el año 30 crea la sociedad ICON, Investigaciones de la Construcción, que bajo su dirección se especializó fundamentalmente en los modelos reducidos para el método de cálculo de análisis. Con este tipo de modelos reducidos, con ello permitió lanzarse a la realización de importantes estructuras laminares, como fueron pues, el mercado, como ya hemos dicho, el mercado, el frontón y tal, basándose un poco en estos modelos reducidos, que ya hablaremos un poquito más. También crea el Instituto de la Construcción y la Edificación, que con el tiempo se convirtió en el Instituto Técnico de la Construcción y el Cemento, y que en la actualidad se llama el Instituto de Ciencia de la Construcción don Eduardo Torroja. En ello se experimentan las normativas que certifican y homologan los materiales que podemos utilizar sin ningún tipo de problema en la actualidad con esta certificación. Podríamos enumerar cantidad de empresas y donde él creó para basarse y hacer mejor todo lo que él pensaba y transmitir a los demás. Publicó muchísimos libros, entre ellos la teoría de la electricidad, la filosofía de la estructura, y en 1957 quizás uno de los más brillantes, si se puede llamar brillantes, de Eduardo Hidalgo, de los más conocidos e importantes, que es la razón de ser de los tipos de la estructura, entre otros muchos. También fue condecorado con la Cruz de Alfonso X el Sabio, la Cruz del Orden del Mérito Civil, y fue doctor honoris causa en la Universidad de Toulouse y Buenos Aires, por no citar más, vamos. Fallece en Madrid el 15 de junio de 1961. Quiero enseñaros la última obra que don Eduardo proyectó. Estas son las bodegas de Tío Pepe, en Jerez. Un edificio compuesto por 4 cúpulas, como ven, muy parecida a la nuestra.
de 42 por 42 metros, con 3 alturas de piso y en una forma rectangular. González Vía encarga a don Eduardo y al arquitecto Fernando de la Cuadra el diseño de estas naves. Sin embargo, fallece y no puede hacer la obra, y la tiene que dirigir su hijo, José Antonio, y esta obra dura del año 61 al año 64. Como podéis observar, en esta que vemos la cúpula es preciosa, el interior, la fotografía de arriba, no tiene nuestra famosa claraboya, pero tampoco le hace falta. Pero la forma es lo que es igual, porque si le echamos un vistazo a la fotografía inferior, vemos que tiene una viga perimetral sustentada por pilares. Es una estructura muy bonita, pero nada parecida a nuestra maravilla de las maravillas llamada Mercado. Bueno, una vez contada una pequeña semblanza de don Eduardo, quiero contaros los proyectos que en el término municipal de Algeciras él pensó, estudió para nosotros, para los algecireños. Fueron nada más y nada menos que seis proyectos. Como veis, los documentos que os presentaré a continuación, ahí veis uno de los sobres que tuve en mis manos en la biblioteca del CEDE, que es la biblioteca donde están todos los proyectos de don Eduardo. El centro CEDE significa Centro de Experimentación de Obras, y donde en la biblioteca pues están todas las obras de don Eduardo archivadas perfectamente. Allí me facilitaron todas las cajas de los proyectos originales. Yo, como enamorado que soy de esto, ni contaros tengo que yo toqué los planos de nuestro mercado, pero no los planos que podemos ver por internet, sino los originales, aquellos que están tocados con el lápiz, aquellos que están corregidos en obra. Eso a mí me produjo una sensación especial. Espero que lo entendáis. Allí me trataron fenomenalmente, me dieron todo tipo de facilidades para que recogiera los datos que me hicieran falta, y como necesitaba o quería tener copias de esos planos tan exquisitos y tan buenos, entre ellos pues esto de aquí, lo que pasa que esto es a escala bastante reducida, me facilitaron las cosas para que pudieran ellos fotocopiarlo, porque en una fotocopia normal y estándar no se podía hacer, y me hicieron llegar todos estos planos de todas las obras, me lo hicieron llegar a casa por soporte informático. La verdad que es una exquisitez tremenda. Bueno, pues don Eduardo Torroja en Algeciras realizó nada más y nada menos que 6 proyectos, desde el año 29 al año 45. El primero es el Instituto de Enseñanza Media de Algeciras. Está situado, pretendía estar situado donde está ahora mismo el mercado de don Eduardo Torroja. Como veis, es una planta que está situada pegada al norte. Tenemos en la cara superior derecha la calle Real, en la inferior izquierda tenemos la calle Tarifa, y pretende hacer una obra en tipo H, con una zona jardinada en la parte anterior, que él pensó que podía ser para la ampliación de este instituto. Pasamos, Roberto. Estas son las plantas, de la planta baja y la planta alta de este instituto, donde en un lado tenemos el gimnasio, en otro lado tenemos la biblioteca de la planta baja, y la parte central, que es la parte de entrada, él pensó que podía utilizarse como, efectivamente ahí, como salón de actos para la presentación de las aulas. Están en esa planta, y los aseos. Una cosa muy curiosa, que tienen incluso hasta vestuario para dejar las cosas. Eso lo hemos perdido con el tiempo. Y en la parte alta están las oficinas del instituto, la vivienda del conserje
y la vivienda del director que está a la derecha. Pasamos. Esto es los alzados de delante, atrás y los laterales. Como veis, es una edificación verdaderamente sencilla, con unos ornamentos en las ventanas y tal. Está pensado en estructura de hormigón como a él le gustaba, y las divisiones interiores están hechos con ladrillo. En el año 30 realiza un proyecto que se llama Grupo Urbano en Algeciras, conocido más vulgarmente como las viviendas baratas. Es un proyecto que realiza junto con el arquitecto Ricardo Magdalena. Pasa un momento, Roberto. Ahí podemos ver cómo vemos la firma del arquitecto Magdalena y con la de don Eduardo con el sello. Todos son planos originales que lo hemos traído de allí, de la biblioteca. Volvemos a pasar. Esto es una urbanización que no sabemos dónde, en ninguno de los planos ni en las memorias del proyecto nos dice y nos cuentan dónde estaban situados. Lo que sí es cierto es que la topografía del terreno pues, es totalmente desigual, tiene pendientes de 3 metros de un lado a otro en la parte más estrecha. La concibe con un circuito de una calle que hace una curva en la parte derecha que estáis viendo, y hace una serie de viviendas para obreros. No sé esta denominación de obrero y empleado, no sé a qué le llamaba don Eduardo obrero y lo que le llamaba empleado, pero hay diferentes tipos de edificaciones. Hay una serie de modelos con diferentes tipologías de viviendas, pero lo que sí quiero resaltar de todo esto es que no son más de dos alturas cada una de las edificaciones que hay. Todo está concebido con hormigón armado, de una extrema sencillez. Las divisiones están hechas con ladrillo, y aquí vemos los alzados de la escuela, porque también piensa en vivienda y en 2 escuelas que tiene pensadas en esta urbanización, y hacen un conjunto de 590 viviendas. 590 viviendas sigue siendo una barbaridad, con lo cual hubiéramos tenido más rediseño de vivienda, pero no la hicimos, con lo cual ahí se quedó. O sea que pensó en 590 viviendas y 2 escuelas. En 1933 realiza un anteproyecto de un chalet muy bonito, e incluso me extraña, y miro a mi hijo, de que tenga el gusto un ingeniero que dibujara tan bonito. No lo sé si fue, pero vamos, él lo pensó, y evidentemente era una vivienda, una vivienda singular. No tiene mucho más misterio que un dibujo y una distribución de planta, y no conocemos, en principio no conocemos quién le encargó a Torroja esta obra, ¿no? En 1932, a ver si os suena esta obra, es el mercado de Algeciras. Después hablaremos un poquito más de ello, ¿no? Vamos a pasar un poquito ahora de él. Y en 1935 elabora otro anteproyecto de una escuela denominada Escuela del Señor Barreno. Ya llevamos 5 obras, Esta escuela la proyecta con gran sencillez. Presenta la puerta, la hace en la parte derecha. Está muy bien trazada y muy bien igualitaria, todo lo que son las ventanas, las puertas y tal, para conseguir. Vemos ahí en la parte superior, vemos lo que es el alzado de esta vivienda, la estructura que pensó con vigas de cuello y tal. Pasamos a la siguiente y vemos la distribución de este colegio. Siempre he pensado con estructura de hormigón armado y con muros y tabiques de ladrillo. Y la sexta y la última
pasaron como 10 años. En el 1945 proyecta un puente sobre el río Palmones. El puente sobre el río Palmones lo realiza a petición y en conjunto con don Ricardo Barreno, que os sonará porque participó con él en la obra del mercado. Y él le pide a Torroja hacer un proyecto conjunto para ir a un concurso de proyecto y obra ante el Ministerio de Obras Públicas. Este proyecto se realiza una cimentación por pilote, con unas luces de 24 metros, una armadura pretensada y que permiten quitar el canto a determinadas vigas que tenían unos espesores verdaderamente altos. También consigue unificar la rasante de la calle, de la carretera. Todo esto hecho con hormigón pretensado y con tramo aparentemente independiente sobre pilar. Consigue una calzada de unos 9 metros de anchura. No diremos mucho más del puente, sino que era un puente verdaderamente bien pensado, con un proyecto totalmente elaborado, con detalle de uniones de piezas, de nudos de trabajo. La verdad que un puente muy bonito. Como podéis observar, el nombre de Barreno aparece nombrado en varias ocasiones en la documentación que he podido estudiar, llegando a la conclusión que el señor Barreno en el mercado parece que es habitual su presencia en la comarca, y le pide colaboración a don Eduardo en determinadas obras, por ejemplo la escuela, el puente. No sabemos si fue también la persona que hizo hacer el chalet que hemos nombrado anteriormente. No obstante, cuando se empiezan a mover papeles y documentaciones, siempre es bueno tirar de esos hilos, porque siempre te encuentras cosas muy curiosas, ¿no? Mire, lo que escribió don José Rivera del Mercado. Este documento que pongo aquí ha sido legado por la familia de don José Rivera a nuestra asociación, y de ello me he valido. Analicemos el documento. No sé si se podrá ver, pero dice leyendo ese documento, yo me pregunto, ¿el señor Barrero fue el constructor o el ingeniero que hizo las veces de jefe de obra para la empresa de don Eladio Goizueta Díaz, como se desprende de este documento? Ahí nos dice que el señor don Ricardo Barrero es el ingeniero constructor, nos dice don José. A mí me entra la duda y me entra la curiosidad, ¿no? Y entonces empieza a buscar quién era este señor. Fundamentalmente el constructor, porque es el que le pude seguir el hilo. Eso no quiere decir que no sigamos buscando cosas para completar esta información. El señor Goizueta se le encuentra acreditado en la zona como constructor. Le seguimos la pista y encontramos que don Eladio es adjudicatario, se le adjudican unas obras en un pleno municipal del 26 de septiembre del 29 por parte del ayuntamiento, siendo alcalde don Laureano Ortega Arquilluela, para la construcción de las obras de matadero, lavadero público, mercado, instituto, un montón de obras, con el fin de engrandecer nuestra ciudad. Esto es lo que argumenta el alcalde para poder encargar los proyectos de estas obras, ¿no? El contrato se firmó un contrato el 29 de septiembre del mismo año, y en enero del 30 el alcalde don Laureano, tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera y en abril del 31 se le rescinde el contrato a don Eladio, excusándose en la falta de calidad de las obras que había realizado.
también se suspendieron los créditos por parte del banco local, que a lo mejor le rescindieron el contrato también por la necesidad de que no les iban a poder pagar. En el año 31 construye el Instituto de Seguridad e Higiene, el que conocemos, el que está en la policía local ahora, la oficina de la policía local, también la realiza él. Y yo me pregunto, ¿tendrá la razón don José Rivera y no algunos documentos lo que hemos leído, que don Ramón Barrero era el ingeniero de la empresa y el constructor sería don Eladio Goizueta? Ahí lo dejo y lo seguiremos investigando, pero es una duda que se me planteó al mover toda esta documentación que hemos visto de todo esto. ¿No entra? El vídeo no me diga. Voy a tratar de reproducir con el VLC, con el pivotito de abajo. Le damos un derecho, clico, arriba, ahí sí. Como veis, yo estando en el hipódromo de la Zarzuela, pues visité la exposición permanente que hay allí de don Eduardo, que se puede visualizar cada vez que haya carreras de caballo. Me gusta mucho este vídeo porque nos da una visión de conjunto de nuestra obra, que no podemos hacerlo. Vamos a repetirlo. Es simplemente una de las joyas que vemos en esa exposición, ¿no? Y bueno, pues me dediqué a echarle este vídeo precioso que se ven los interiores, una mano. Bueno, como os digo, yo soy un enamorado de esta obra y todo me resulta bonito. Bueno, recrear un poquito el ayuntamiento vamos a hablar del mercado, como habéis podido dar cuenta, ¿no? El ayuntamiento de Algeciras en 1932 encargó un anteproyecto del mercado a don Eduardo Torroja y al arquitecto don Manuel Sánchez Arca, al que vemos aquí. Don Manuel no te preocupes, esto no pasa nada. Estamos un poco acostumbrados a verte fallar, pero... Bueno, esta es la foto de don Manuel Sánchez Arca, colaborador, como hemos dicho, de don Eduardo. Es un arquitecto que también puede ser motivo de una charla importante, es muy importante como arquitecto. En el año 36 tiene que dejar España por sus pensamientos políticos y es un arquitecto que tiene un recorrido verdaderamente grande porque se fue a Rusia, después estuvo en Polonia y en Polonia hizo la rehabilitación de Varsovia después de la guerra. La verdad que es un verdadero arquitecto y además potente con buenas ideas. Como hemos dicho, en el año 32 se le encarga el anteproyecto a estos dos señores y una vez que se le da el visto bueno por parte de los técnicos municipales, por parte de don Juan Villa Pedroso, arquitecto, y don José Lledó Cabo, que hoy mi amigo Emilio no ha podido venir, me llamó anoche excusándose, este es el padre de don Emilio Lledó. Yo por estas dos personas tengo verdadera admiración porque dar un visto bueno a una obra de tal calado a mí no es que me hubiera dado miedo, yo es que me hubiera puesto malo para no firmarlo, o sea que simplemente. Don Emilio Lledó, que yo le quería, don José Lledó también formaba parte en esta misma época de la Escuela de Arte y Oficio como secretario y el director en aquella época era don Cayo Salvatore, o sea que ese puntito de, ¿no? La obra acometida que acomete Torroja
Esta obra la comete con solo 32 años, siendo un edificio único por sus dimensiones, atrevido e innovador en su tiempo, ya que el hormigón acababa de dar sus primeros pasos. Vamos a describir un poco la obra en sí. Se construye en una planta octogonal de 18,27 metros de lado, inscrito en una circunferencia de 23,88 de radio, cubierto por una cúpula que salva una luz entre apoyos de 47,76 metros, formada por un casquete esférico de circunferencia de 41,20 de radio. Está formada por una cúpula laminar de 9 centímetros de espesor y cubre una superficie de 1.600 metros cuadrados. Entre los pilares se colocan unos tramos, como vemos ahí, de bóvedas circulares de eje horizontal, que se inserta en la cúpula formando unos arcos que salvan las luces hacia los pilares, llevando hacia estos pilares el peso y las cargas de la cúpula. El número de pilares total son 8. Los empujes y el peso de la cúpula que cargan sobre los pilares, que ellos hace que las cabezas de esos pilares se produzca un movimiento de querer irse hacia afuera. Cuando tú empujas, lo que hace es que esos movimientos provocan el movimiento de esos pilares por la carga y los esfuerzos que tengan. Para ello, para evitar estos empujes, él piensa en una viga perimetral que haga que los abrace y los recoja para que este movimiento no se produzca. Y evitar ese movimiento y que fuera totalmente se pudiera quedar sin ningún tipo de movimiento. Y como le faltó tiempo, dice, bueno, pues en medio vamos a ponerle una claraboya para ver si soy capaz de hacer algo con él. ¿Cómo se plantea la obra don Eduardo? El proyecto de esta cubierta se realizó con un planteamiento matemático complejo, y aunque él era experto en la resolución de estos problemas, tenía conocida la limitación que la teoría que él tenía estaba limitada en su cálculo, porque no sabía qué podía llegar a pasar. De tal manera que en el proyecto él mismo llega a decir, dice, por muy simple, por mucho que yo quiera simplificar este cálculo, prácticamente son inabordables. Él lo dice, él propio, ¿no? Luego, él sabe que para confirmar todos sus supuestos y tener una certeza de que el conjunto funcionaría, tenía la necesidad de hacer un modelo a escala reducida para ver cómo se podía comportar aquello. Don Eduardo estudia la cúpula considerando, como vemos ahí en esa fotografía, él considera solamente los esfuerzos meridianos, que son los que van de arriba abajo, y los paralelos. No piensa ni los esfuerzos de flexión y los cortantes, los desecha de entrada. Él sabe que los meridianos siempre trabajan a compresión, y los paralelos llega un momento en que empiezan a trabajar a flexión. Él sabe por sus cálculos el punto donde se va a producir ese cambio de tracción a compresión, y ahí es donde inserta la cúpula circular, ¿no? Si no hubiera hecho esa intersección de esa bóveda y la bóveda hubiera seguido hacia abajo y se hubiera convertido esos esfuerzos de compresión en tracción, hubiera llegado un momento en que se hubiera fisurado por la parte de abajo y empieza entonces a fisurarse la cúpula. De esta manera, si no hubiera hecho esa intersección, hubiera sido una bóveda de una sola curvatura, y con la intersección de esta bóveda lo que logra es hacer una bóveda de doble curvatura, que es lo que él desarrolla durante mucho tiempo
y lo que le da vida a partir de ahí, y empiezan todos los técnicos a pensar de esa misma manera. Además, como he dicho, pues incorpora una claraboya de 10 metros de diámetro, formado por piezas prefabricadas. Son piezas prefabricadas que se montan allí y encima va puesto el vídeo. Con esta concepción de dirigir las cargas hacia donde a él le conviene y trabajar toda la cúpula, trabajar a compresión y amarranza muy fuerte. Os lo imagináis, ¿no? Él consigue solucionar varios temas arquitectónicamente que tenía que resolver. El primero de ellos, al trabajar toda la cúpula a compresión, nuestra cúpula no está impermeabilizada. No tiene impermeabilización ninguna. ¿Por qué? Porque todos los poros, trabajando toda compresión, está todo cerrado. No hay posibilidad de entrada de agua ninguna. Una de las grandes maravillas también que tiene nuestro mercado. Otra cosa es, el segundo punto es que cuando intercedemos estas bóvedas de cañón circulares, provoca un espacio abierto, como veis ahí en la fotografía, que hace que se pueda ventilar el mercado por sí solo, sin más. El siguiente paso es la visera. La visera logra de que la lluvia no caiga dentro de la misma puerta, con lo cual la libera de las posibles lluvias. Y una cosa curiosa, como veis, llueve, cae agua, y ese arco que forma las viseras hace que haga una línea que nos lleva el agua hasta la esquina, y en esa esquina, en esos cilindros que nosotros vemos en la esquina de los pilares, que nos parecen, ¿qué harán estas cosas ahí? Pues lo que hace es taparnos eso que estamos viendo ahí. Eso lo que hace es taparnos una cazoleta que hay en la parte superior, donde todas las recogidas de agua están hechas por ahí, con lo cual nosotros entramos y salimos en nuestro mercado y no nos cae una sola gota de agua. Con todo esto nos pone esa claraboya en el centro del mercado y nos produce, pues no sé si os habéis dado cuenta, días como hoy, pues resulta que entramos en el mercado y no tenemos luna artificial, es luz natural todo lo que hay, o sea, no necesitamos más que eso. Pero, fíjate, Antonio, el otro día me preguntaste, me han preguntado en un colegio, un chavalito, ¿qué altura hay desde el suelo hasta la claraboya? La altura son 10 metros 20, 10 metros 20 hasta la parte inferior de cuando empieza la claraboya a crecer. Pero es que esta claraboya tiene 10 metros de diagonal, la parte más ancha. Y pensando después de todo eso, y después de decirte todo aquello, yendo para mi casa digo, si la claraboya se cae perpendicularmente y se queda en el centro, llegaría a darse con ella misma, le faltarían 20 centímetros. Imagínate que tú entras allí y no tienes esa sensación de perspectiva, de que aquella claraboya, si se cae, está casi a la misma altura, da otra sensación, ¿eh? Y esa es la sensación de la perspectiva de esa pieza arquitectónica, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, para impedir que los esfuerzos de la cúpula y el peso que transmiten a los pilares se muevan, él incorporó un zuncho perimetral, una viga perimetral con una serie de redondos, que en el anteproyecto él lo piensa que van a ser 6 redondos del 48. Y que además que para que estos redondos que están ahí funcionen y tengan su función, necesitan que algo tire de él para alargarlo y que los pilares se queden cogidos con la fuerza determinada, como vemos ahí, ¿no? Y entonces nosotros entramos en el mercado y vemos que hay una serie de cosas que para nosotros no tienen mayor importancia, como son unos redondos del 50, que vemos nosotros ahí en la parte superior,
uno puede llegar a pensar, mira, esto son rejas para que no entren los ladrones y tal, todo esto coincide en cada una de las puertas y en los vanos que están cerrados, que son 4 cerrados y 4 con puertas. Y además vemos una zona, se pasa la segunda, además vemos una zona, como veis en la parte de ahí, que tiene una forma muy curiosa y muy que une y recoge eso de ahí, que recoge a todos los redondos estos de 50, son tubos más que redondos. Eso es una pieza de hormigón que, aunque parezca mentira, tiene 3 metros cúbicos de hormigón. 3 metros cúbicos de hormigón, un metro cúbico de hormigón pesa 2.400 kilos. Eso significa que cuando tú descargas la cúpula, hay un movimiento de presión sobre los tubos y más el peso de esos 3 metros cúbicos de hormigón, él intentaba que pasara lo que estamos viendo en la fotografía de abajo. Que se moviera esa viga y tirara de los pilares. Así es como él piensa tensar esa estructura. Evidentemente, esa sería la última pieza que se hormigonaría en el mercado, porque eso tenía que hacer su función para que después aquello funcionara. No lo podía dejar de otra manera. Una vez dicho todo esto, don Eduardo ha hecho sus cálculos, ha concebido su arquitectura, pero ahora él necesita comprobar que lo que todo ha pensado y todo lo que tiene en mente y todas estas cosas necesita una cierta fiabilidad que las matemáticas ni él lo podía hacer. Como hemos dicho, empieza y hace el modelo a escala reducida. Este es el modelo de escala reducida, que, como hemos dicho anteriormente, él crea una serie de instrumentos para que sus teorías se puedan llevar a cabo, y esto lo fabrica dentro de las naves de Icon. Es una pena porque la única historia que tenemos sobre el comportamiento del modelo reducido se limita solo y exclusivamente a un comentario que hace don José María Aguirre Gonzalo, que es sacado del libro de Eduardo, que se llama La obra de Eduardo Torroja, donde nos explica un suceso nada más, porque si hablamos del frontón de Recoleto hay una revista de hormigón y acero del año 34 que hay un artículo especificando y contando pormenorizadamente lo que había pasado en el frontón de Recoleto, pero de nuestra obra solo encontramos este comentario que dice según este señor, según don José María Aguirre, acompañó a Torroja mientras se cargó el modelo y permanecieron debajo estudiando el comportamiento durante varias horas. ¿Qué pasa tiene el tema? Al cabo de las cuales se fueron. Y a la hora de irse, se cayó. Tiene WhatsApp. Bueno, hay que ser valiente. Y después dice que los toreros tienen valiente. No obstante, dice que se produjo como consecuencia del derrumbe, como consecuencia del estiramiento de los aceros que no tenían, serían de mala calidad, no se sabía, y entonces perdió la sesión y provocó el derrumbe de la obra, ¿no? Este hecho debió dejar claro a don Eduardo que la parte más delicada de la estructura era el anillo de borde, que equilibraba los empujes de la cúpula, y de su buena ejecución y comportamiento y conservación dependía la estabilidad de la construcción, que si fallaba se producía el colapso total, ¿no? Ello llevó a don Eduardo a pensar, a cambiar el anteproyecto que había pensado 6 redondos del 48, puso en obra 16 redondos del 30. Esta sesión no es que cambie en exceso, porque 6 redondos del 48 tienen una sesión determinada y la del 16 del 30 tiene un poquito menos, pero un poco menos, no mucho más. Pero es lo que pensó que era más
probable que entrara en fatiga a trabajar los redondos, 6 redondos, que 16, que se entraran en fatiga todo ello. Y por eso en la obra los cambia. Después la construcción no utiliza, para tensar los tirantes, no utiliza el procedimiento del peso que tiene, sino que introduce unos tensores, que son estos que vemos aquí, son unos tensores roscados, que hacen apretar ese tornillo hasta llegar al equilibrio de la cúpula. Como veis, pasamos a la siguiente. Una vez que empieza a tensar el tirante, lo que hace es que despega el encofrado interior, salta la parte superior al presionar, salta, y con esto pues llega a hacer una labor laboriosa, que es la de desencofrar una estructura de madera totalmente pegada a todo eso. Lo que hace es que la desplaza, y el trabajo lo hace verdaderamente muchísimo más sencillo y menos laborioso. Y así, con esta ejecución de la obra, con los cálculos matemáticos dirigidos por la intuición que él tenía, y el comportamiento de las posibles dudas del modelo reducido, pues llega a hacer la obra que hizo, ¿no? Lo que le faltaba de conocimiento, de ver el funcionamiento de sus cálculos, lo compensó con lo que le dio la obra del modelo reducido. Para valorar en su justa medida la obra de don Eduardo Torroja, y en especial el de nuestro mercado, había que tener unos conocimientos profundos de la ingeniería civil, pero no es menos cierto que, siendo profano, se puede intentar ver la obra que en nuestro pueblo hay. La imaginación de este señor es tremendamente potente y bonita, con lo cual nos dejó una joya de la ingeniería en nuestro pueblo, que tardó 30 años otro ingeniero en superar estas dimensiones de esta cúpula. 30 años, se dice muy pronto, Deciros como remate que las partes que son ciegas y que están hechas de ladrillo no tienen ningún componente estructural, o sea que si lo echamos abajo los ladrillos no pasaría absolutamente nada, ¿no? Funciona de por sí. Aquí veis la carátula de una tesina de don Josep Fabra Abella, entregada en la Escuela de Caminos, de la Escuela de Ingenieros de Barcelona, que estudia detalladamente el mercado de Algeciras con un programa informático de cálculo, de estructura en 3D, y donde introduce todos los datos de la cúpula y del tirante, ¿no? Y es un lujo comprobar cómo, viendo el cálculo de don Eduardo y viendo lo que hace don Josep, pues resulta que es una maravilla, ¿no? Pero claro, si es una maravilla comprobar es que estos resultados son pues verdaderamente similares, no cambian en mucho ni en exceso esto, pero claro, lo que sí digo es que si no hubieran coincidido, pues hubiera caído la cúpula de Josep, porque la muestra está así. No sé, o sea que ahí está el tema. Bueno, para ir finalizando, en marzo de 1964 el Ayuntamiento, por acuerdo plenario, acordó poner el mercado como el nombre de don Eduardo Torroja. En 1996 un grupo de alumnos de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de Granada, encabezado por su profesor, don Gonzalo Rodríguez Tascón, realizó un informe en el que solicita a la Junta de Andalucía la inclusión del mercado de Algeciras en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, promoviéndolo así como bien de interés cultural. Con ello lograron que se olvidasen los planes de demolición. Nuestro mercado estuvo a punto de ser demolido. Esto lo he recabado
de la revista Fundación Juan del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, la revista número 12. Nuestro mercado tuvo una rehabilitación en el año 1998. El proyecto lo realizó la Gerencia de Urbanismo del excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras con la participación de la empresa consultora Torroja Ingeniería S.L., bajo la dirección de José Antonio Torroja Cabanilla y don Jesús Luis Benito Olmeda. ¿Puedo contarlo? ¿Puedo contarlo? Perdón por la interrupción, pero no quería dejar de contar mi experiencia. Lo que está contando el ponente es una vivencia que a mí me quitó o me echó muchas canas encima. Esa época era mi primera época como concejal con responsabilidad. Era concejal de salud y consumo, como médico que soy, era más apropiado. Y salud y consumo lleva aparejado los mercados. Cuando a mí me dicen que había que buscar dinero porque las pavanas se habían comido la silicona que une los vidrios del lucernario, bueno, eso fue fácil, se buscó dinero y se puso silicona porque las pavanas se comían la silicona y se llovía el mercado. Eso fue fácil, o no fue muy difícil. Ahora viene lo peor. Como bien está contando el ponente, de pronto me dicen que la bóveda, que es la bóveda más grande de España, incluso creo que es más grande que la bóveda del Vaticano, por la forma que el ingeniero Torroja le dio y la estructura que creó, los pilares se estaban cayendo y la bóveda se iba a aplanar y se caería. Nada más llegar de concejal, me dicen que la bóveda se va a caer, porque se va a poner plana y se va a caer. ¿Por qué? Porque el zuncho perimetral hacía que al estar en tensión la bóveda estuviese en su forma original, pero estaba empezando a meterse óxido en los nervios y ese óxido expulsaba el hormigón. Al expulsar el hormigón, la temperatura, la humedad y el estar al aire libre le afectaba aún más, y al final lo que iba a ocurrir era que si dejaba de estar en tensión ese cincho perimetral, ese anillo perimetral, no sé cómo sea zuncho, pues la bóveda dejaría de tener tensión y al perder la tensión se quedaría plana y se hundiría. Imagínense qué problema. Y ahora se añade otra cosa que yo les quiero contar y que va a ocurrir ahora. Primero era un problema estructural complejo, así que se nos ocurrió buscar apoyo, como bien ha dicho el ponente, en la fundación que mantiene ingenieros y además descendientes del ingeniero Torroja, y vinieron y la verdad que colaboraron de muy buena gana, implicados desde el primer minuto, y aquello que parecía que acabaría con el mercado y con mi carrera política, pues además me tendría que ir a Algeciras a pesar de llevar desde los 8 años, porque claro, es quien al final el responsable iba a ser yo. Bueno, aquello fue, de verdad, fue un sufrimiento importante, aquello fue esa angustia, hasta que de pronto llegaron, trabajaron, solucionaron y además se mantuvo algo que está catalogado. Ahora he convocado el lunes, esto no lo sabe nadie todavía, ustedes van a ser la primicia. El lunes se ha convocado, y le he dado la orden a Pilar Pintor, delegada de Cultura, se ha convocado la comisión que estudia sobre el patrimonio y de la que aquí tienen personas que colaboran de una forma tremenda
por el patrimonio de Algeciras. ¿Por qué? Porque quiero poner el entorno más bonito del mercado. Quiero ponerle plantas, quiero ponerle arbolitos, y porque quiero dentro arreglar la solería, que saben que muchas veces se resbala uno, hay que mejorar todas las cosas que bueno, Pilar ya me indica también que tengo que contarles lo de la placa indicativa que recoge el nombre del mercado. Y además una breve historia de lo que está contando, un resumen de lo que está contando nuestro conferenciante, pues ponerla también para que la gente que pase por allí, porque además queremos redistribuir un poco esas 5 millones de personas que van desde la estación del tren y de autobuses a la estación marítima, que ya empieza la obra por fin, 7 meses de trámite, lo de la acera de la Marina, 7 meses, después de haber hecho los proyectos. Y también empieza enfrente la mejora del paseo desde la puerta de Paco de Lucía hacia la estación marítima, con lo cual al final, dentro de un año, después de muchas obras, creo que vamos a tener un entorno muy agradable y sobre todo vamos a tener un entorno que le vamos a enseñar a los que transitan de un puerto hacia otros, de Ceuta y Tánger hacia Algeciras o de Algeciras hacia los otros puertos, esos 5 millones de personas, que muchas son repetidas, sí, pero son muchos millones que se van a llevar una imagen de Algeciras muy cambiada, porque cambiar la acera de la Marina con un entorno más agradable, después la calle que va a ir desde la estación de autobuses y de tren hasta el museo también la vamos a cambiar con la mejora de las aceras, todo de una misma forma, uniforme, ¿vale? Bueno, pues eso dentro de un año se verá bastante bonito. Pero a lo que quería referir, y ya dejo de robarles tiempo, porque además la importancia de la conferencia no quiero enturbiarla, es que tienen la primicia de que el lunes solicitaremos en esa reunión autorización, cumpliremos con el trámite, porque autorización no, porque al tener la mayoría absoluta te permite muchas cosas, una de las cosas es agilidad, pero sí cumpliremos con el trámite obligado de haber convocado la Comisión de Patrimonio y a partir de ahí solicitarle a la Junta que nos deje trabajar. No es dinero de la Junta, porque ese es un dinero que he conseguido de la Unión Europea, directamente con los fondos europeos, pero la Junta tiene que tutelar los temas y los que están catalogados. Y lógicamente este es el edificio que está catalogado y no se puede actuar mejorando el entorno, mejorando el suelo, mejorando los contadores. Son contadores muy antiguos los que hay dentro de los puestos y tal y cual, unos arriba colgados. Al final es todo un problema. Y hay que todo eso mejorarlo necesita una autorización previa. Creo que vamos a mejorar mucho el mercado, se va a notar una gran mejoría, va a dar mejor servicio, los concesionarios de los puestos van a estar más a gusto y además creo que vamos a poner con plantas un poco más ornamentado también el exterior. Creo que esta es una primicia que deben de saber ustedes porque, miren, si esta ciudad tiene que agradecer algo es a la gente que lucha por Algeciras. Y en la lucha por Algeciras está la preservación de nuestro patrimonio, el conocimiento de nuestra historia, nuestras tradiciones, de dónde venimos, dónde estamos. Y ahí está todo su grupo que están haciendo una labor magnífica, que están consiguiendo que la gente, mucha gente que no conoce Algeciras, a pesar de ser de Algeciras, llevan muchos años en Algeciras, porque Algeciras es una ciudad de aluvión. Y es muy malo cuando tú no conoces la historia de tu ciudad, porque si tú no conoces la historia de tu ciudad, al no conocerla, no la defiendes de igual manera. Conociendo es como defiendes, y ustedes están consiguiendo que la conozcan y entre todas, entre todos, la defendamos aún más. Creo que están haciendo por el hoy de Algeciras, pero sobre todo, por el mañana de Algeciras y de los algecireños, ustedes una gran labor que no sabremos cómo pagársela. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, estábamos en el tema de la reparación del Zuncho. Evidentemente se recaba con como he dicho, con una empresa consultora que es Torroja de Ingeniería SL.
Y esto lo que consigue, pues lo que estaba diciendo el alcalde y yo había dicho anteriormente, es que la pieza fundamental del mercado es el fucho perimetral, es lo que aguanta todo. O sea, la cúpula es muy bonita, está muy bien concebida, tiene su esfuerzo, su belleza, su luz, todo, pero lo más importante, donde se podría llegar al colapso, que fue lo que pasó en la escala reducida, en la maqueta de escala reducida, que fallaron los redondos y se fue al suelo. Entonces, en esta rehabilitación lo que se hace, muy sencillamente, es no tocar el zuncho original, trabajar, como se ve ahí, con unos redondos. Se forran los pilares con unas planchas metálicas para que los redondos puedan pasar y recoger la cabeza de los pilares. Se tensa y entonces lo que se hace es otra vez cogerlo, y si los redondos de dentro estaban en muy mal estado, entre otras muchas cosas porque los recubrimientos de los hormigones en aquellos entonces no eran los recubrimientos de hormigones que se dan ahora, que son una cierta espesor. Fallaron precisamente los que estaban a parte de levante, que era donde están más expuestos a la corrosión. Entonces, bueno, pues toda esa serie de cosas son las que se han utilizado. Evidentemente en aquellos entonces tampoco se hacían muchos ensayos sobre la elasticidad y el alargamiento de los redondos, que hoy día pues esas cosas ya están muy normalizadas gracias a Torroja y otros de ellos. En el año 2001, ya pasamos a la siguiente, en el año 2001 se declara de bien público cultural por parte de la Junta de Andalucía. En el 2008 se conmemora el 75 aniversario de la construcción del mercado, a quien se invita a su hijo, don José Antonio Torroja Camarilla, en el que pronuncia unas palabras para mí geniales, que dice que su padre en el año 33 tuvo dos hijos. Uno fue el mercado de Algeciras, que tardó en hacerlo 2 años, y otro fue él. Y ya para casi terminar, la placa de oro y brillante que recibimos a nuestra... Yo creo que, como le hemos dicho a la concejala y como ya se lo ha dicho al alcalde, yo creo que tenemos una joya de la ingeniería tan importante, pero importante para nuestro pueblo, importante para Cádiz, importante para Andalucía, importante para España, importante para el mundo entero, que merece algo más que eso. Y si puede ser, contar un poquito cómo se hizo todo esto. Y ya por último, porque ya llevamos mucho tiempo y ya el culete puede ser que nos esté picando un poquito, voy a poneros unas cuantas fotografías sobre la maqueta que visité y que vi, como habéis visto un poquito antes, en el hipódromo de la Zarzuela. Ve pasando, se ve la cúpula, se ve la claraboya. Me gustan estas fotografías porque dan una visión de conjunto. La claraboya en lo alto, recordad de que esa claraboya, si cayera, estaría casi llegando al techo. La foto que inicialmente hemos visto con cómo están distribuidos los hierros dentro de la estructura laminar. Pasamos. Esta fotografía para mí es genial porque es que estamos viendo el interior. Ahí dentro, en principio, se había concebido, como veis ahí, una fuente en el centro de hormigón. En el proyecto está totalmente calculada, con su cimiento, todo, absolutamente. Esa parte de ahí. Ahí se ve los tirantes, se ve la parte de la cúpula. A mí, bueno, yo que os voy a contar del mercado que no me guste y que no me apasione. Si estoy viendo esto y es como si viera la fotografía de mi nieto. Entonces, no sé, un poquito exagerado, soy andaluz, se nota, ¿eh? Bueno, y más, ve pasando ya hasta el final, porque ya, bueno, estos son más detalles. Es una maravilla porque tiene una iluminación cenital y se ve cómo se queda iluminado en la propia maqueta, cómo se ve por dentro y cómo se ilumina la parte interior de la maqueta. Bueno, pues nada más, hasta aquí hemos llegado.
Si queréis alguna pregunta o tenéis alguna cuestión, aquí estoy dispuesto. Hoy día todos sabemos la técnica que hay para el chaleco forrado. ¿Cómo echaron el hormigón ahí? Mira, el hormigón, ten en cuenta de que ese hormigón tenía que tener una singularidad. Yo es que en esas cosas no he querido entrar mucho porque no... Primero era muy importante la hora que se hormigonaba, porque la temperatura de la acero era muy importante a la hora del fraguado del hormigón. Y segundo, yo me imagino de que aquellos tuvieron que empezar a hormigonar tal por aquí, una cuadrilla hacia allá y otra cuadrilla hacia allá, de tal manera que el hormigón que tú vas echando siempre es fresco. Y cuando tú cierras al final, el último hormigón te están dando codazo uno con otro y también es fresco, con lo cual no hay retracciones a la hora del fraguado del hormigón. Entonces eso lo único que es ir echando, conforme se va poniendo un poquito duro, se le va echando un poquito de agua para que el calor, no podéis ni imaginaros el calor que puede producir el vertido de un hormigón, porque es una reacción química con desprendimiento de calor, entonces el calor es tremendo. Y así es como se debería hacer. Yo pienso que sí. Yo me fío de donde guardo. Es que cuando miro al techo veo, además de la fabulosa obra, la huella del encofrado que ha dejado impresa en el hormigón. Un encofrado que tuvo que ser construido seguramente, porque lo digo por carpinteros de Rivera, que con la forma que tiene la obra es el casco de un barco. Además tuvieron que hacer unos procedimientos fabulosos porque vamos, se ve el trabajo, se sabe. ¿Se tiene fotos? ¿Se tiene algo? No, bueno, fotos... Intentamos averiguarlo en un sí, sí se tienen fotos. Primero esa podría ser unos carpinteros de Rivera perfectamente. Carpinteros seguro, porque en aquellos entonces había encofradores. Bueno, los encofradores en definitiva, los encofradores finos vienen, todos son carpinteros. Pero todo eso, todas esas cuadernas, son cuadernas que son las que entablan la superficie, todas esas las calculó don Eduardo con medidas. Es que los planos son dignos de ver, o sea, están totalmente trazados, totalmente hechos y deberían de ser una cosa así parecida. Pero vamos, se lo dio, don Eduardo se lo dio mascado a todos en los planos, ¿no? Vamos, no solo en la confección de esas cuadernas, sino también en la cantidad de apoyo y de diagonales que tenía que hacer para tener esa resistencia que debía de tener ahí arriba, que tampoco pesaba mucho, 9 centímetros, no tiene mucho peso, pero bueno, evidentemente se ven fotografías de esos encofrados y debían de ser pues carpinteros, no había otra cosa. Paco, una pregunta que siempre nos hacemos cuando hablamos del mercado, cuando hablamos de Torroja. ¿Cómo llegan Torroja a Algeciras? Esa pregunta me la he hecho yo 1000 millones de veces. Un ingeniero. Yo no sé quién fue, porque a ese había que poner una placa al lado de esa placa que vamos a intentar entre todos que nos la pongan en el mercado. No lo sé, la verdad es que no sé cómo llegó aquí. Sí sé que llega a la provincia de Cádiz, que llega a Jerez haciendo obras importantes como las que he dicho aquí, el acueducto de Tempul y todo eso, pero es que no sé cómo llega aquí a Algeciras. Es que a mí me da mucha vuelta el nombre de Barredo. A mí ese hombre, por eso hago unos apuntes aquí en la conferencia que he hecho, porque este hombre me mueve a mí. ¿Cómo llegó? No lo sé. ¿Quién lo llamó?
¿Quién acuerda llamarlo? Es que Lo que sí hubo, como he explicado aquí, un movimiento por parte de la alcaldía que quería embellecer nuestro pueblo. Entonces intenta hacer obras diferentes, como es el lavadero, como es el mercado, hablan de escuelas, todas estas cosas. Yo no sé si ha traído por todo eso, pero la verdad es que no te lo puedo, es una de mis grandes preguntas. Yo lo he hablado más de una vez con Roberto y tengo ganas de descubrir. No, te pregunto que ha estado indagando porque había cogido algún Si dato. nos deja tiempo lo descubriremos seguro. Para la próxima. Gracias. Más cosas. Nada.